El ciclomotor Abarth Red Arrow presenta la novedad de ir propulsado por un motor eléctrico. Exteriormente es fácilmente identificable debido a la no presencia de silencioso de escape. El ciclomotor se identifica atendiendo al número de bastidor, que se encuentra situado bajo el contraescudo, tras una tapa registro que lo oculta, y a la placa del fabricante, remachada en la parte inferior derecha del chasis, junto al anclaje del caballete. A continuación se describe el método a seguir más adecuado para el desmontaje del conjunto de carenados. Comenzaremos por desconectar el interruptor de corriente y la batería de tracción, ambos situados en el interior del portacascos, lo mismo que el cargador de la batería. Una vez extraídos estos elementos, procedemos a desmontar el asiento unido al portacascos. Seguidamente se desmontará la tapa bajo el asiento, que muestra la situación del inversor, al que se accede mediante la tapa con cerradura situada en el centro del piso reposapiés. Continuamos con el desmontaje de asidero y el conjunto de tapas traseras, fabricado en material plástico ABS. El portamatrículas lleva anclado el piloto trasero mediante 4 tornillos. Desmontándolo, queda al descubierto la parte trasera del chasis del ciclomotor. Continuando con las piezas de plástico, quitaremos el embellecedor del basculante izquierdo, fijado al basculante y al guardabarros trasero. Al desmontar la tapa de basculante derecha, el guardabarros trasero quedará suelto. El desenroscado de 3 tornillos permite quitar los embellecedores de las estriberas de pasajero. Seguidamente, continuamos con el desmontaje de los carenados de la parte delantera del ciclomotor. Es preciso comenzar quitando el escudo frontal, con el fin de tener acceso a todas las conexiones eléctricas. Para desvestir el manillar, desmontamos la tapa superior del manillar y después la tapa inferior con el velocímetro. El faro delantero se desmonta junto con la tapa a la que va anclado. Las tapas delanteras van fijadas por medio de 4 tornillos a las piezas adyacentes. El guardabarros delantero va anclado a las botellas de suspensión mediante 4 tornillos. La pieza que recubre la parte inferior del ciclomotor es el llamado escudo inferior, compuesto de plástico PP. Por otro lado, el piso reposapiés es el último de los componentes que podemos quitar sin necesidad de desmontar ningún elemento mecánico. Las piezas restantes, la quilla, el contraescudo y la tapa de suspensión trasera, precisan el desmontaje de piezas mecánicas para su sustitución. En concreto, la rueda delantera para la quilla, el manillar para el contraescudo y, por último, los amortiguadores traseros para la tapa de suspensión trasera. En el presente vídeo se ha indicado el método a realizar para el desmontaje del conjunto de carenados del ciclomotor Abarth Red Arrow.
El ciclomotor Abarth Red Arrow presenta la novedad de ir propulsado por un motor eléctrico. Exteriormente es fácilmente identificable debido a la no presencia de silencioso de escape. El ciclomotor se identifica atendiendo al número de bastidor, que se encuentra situado bajo el contraescudo, tras una tapa registro que lo oculta, y a la placa del fabricante, remachada en la parte inferior derecha del chasis, junto al anclaje del caballete. A continuación se describe el método a seguir más adecuado para el desmontaje del conjunto de carenados. Comenzaremos por desconectar el interruptor de corriente y la batería de tracción, ambos situados en el interior del portacascos, lo mismo que el cargador de la batería. Una vez extraídos estos elementos, procedemos a desmontar el asiento unido al portacascos. Seguidamente se desmontará la tapa bajo el asiento, que muestra la situación del inversor, al que se accede mediante la tapa con cerradura situada en el centro del piso reposapiés. Continuamos con el desmontaje de asidero y el conjunto de tapas traseras, fabricado en material plástico ABS. El portamatrículas lleva anclado el piloto trasero mediante 4 tornillos. Desmontándolo, queda al descubierto la parte trasera del chasis del ciclomotor. Continuando con las piezas de plástico, quitaremos el embellecedor del basculante izquierdo, fijado al basculante y al guardabarros trasero. Al desmontar la tapa de basculante derecha, el guardabarros trasero quedará suelto. El desenroscado de 3 tornillos permite quitar los embellecedores de las estriberas de pasajero. Seguidamente, continuamos con el desmontaje de los carenados de la parte delantera del ciclomotor. Es preciso comenzar quitando el escudo frontal, con el fin de tener acceso a todas las conexiones eléctricas. Para desvestir el manillar, desmontamos la tapa superior del manillar y después la tapa inferior con el velocímetro. El faro delantero se desmonta junto con la tapa a la que va anclado. Las tapas delanteras van fijadas por medio de 4 tornillos a las piezas adyacentes. El guardabarros delantero va anclado a las botellas de suspensión mediante 4 tornillos. La pieza que recubre la parte inferior del ciclomotor es el llamado escudo inferior, compuesto de plástico PP. Por otro lado, el piso reposapiés es el último de los componentes que podemos quitar sin necesidad de desmontar ningún elemento mecánico. Las piezas restantes, la quilla, el contraescudo y la tapa de suspensión trasera, precisan el desmontaje de piezas mecánicas para su sustitución. En concreto, la rueda delantera para la quilla, el manillar para el contraescudo y, por último, los amortiguadores traseros para la tapa de suspensión trasera. En el presente vídeo se ha indicado el método a realizar para el desmontaje del conjunto de carenados del ciclomotor Abarth Red Arrow.